Un saludo, profesora. Tenemos el gusto de presentar la siguiente actividad con mi compañero Steven Padilla y yo, William Suárez, la cual nos llevaba a buscar un estudio de caso y las reparaciones llevadas sobre dicho elemento, estructura o edificio después de un terremoto y para hablar como tal de restauración. Tenemos la rehabilitación del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, afectada por el terremoto de 2016 en Ecuador. Nos pareció importante con mi compañero Steven resaltar los autores de dicho artículo, ya que muchas veces solamente mencionamos el artículo, damos la bibliografía, pero no resaltamos quiénes eran. Aquí tenemos 5 autores. Tenemos a Roberto Aguiar, que como tal es del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. Tenemos a Carlos Cárdenas, Departamento de Ciencias de Tierra y Construcción. Daniel Vera, del Centro de Investigación Científica de Ingeniería Sísmica. Él en su momento no era ingeniero, ahora es ingeniero. Estefanía Empuño también es ingeniera civil. Y Fernando del Castillo, del Centro de Investigaciones Científicas. ¿Qué pasa? Entre los de las Fuerzas Armadas, la Universidad de las Fuerzas Armadas no gradúa ingenieros, gradúa estructurales. Y la Facultad Laica también tiene ingeniería sísmica. Bueno, como tal, hagamos una introducción al contexto general. Como tal, el trabajo mostraba la rehabilitación llevada sobre la Facultad de Medicina de la ULEAM, que son como es como la sigla de todo el nombre de la universidad, que fue afectada el 16 de abril de 2016 en Ecuador por el sismo de magnitud 7.8 a 20 kilómetros de profundidad. Este 7.8 lo vemos aquí acompañado con MW. Esto es magnitud fuerza, no es en la escala de Richter. Igual 7.8 es bastante alto en una escala de 10. Entonces, para tener presente la magnitud. Después de dicho evento sísmico ocurrieron 1.400 réplicas a lo largo del resto del mes y murieron 668 personas. ¿Cuánto fue el daño causado por ese terremoto? 3.350 millones de dólares, que como tal, llevándolo a la línea de tiempo de lo que lleva el continente, es el último, es el más grande de los eventos sísmicos que ha pasado a nivel de impacto económico y impacto humano. A partir de este momento vamos a iniciar como el reconocimiento histórico de qué era la universidad antes del terremoto y lo que se le hizo. La Universidad ULEAM fue fundada en 1967 por un consenso realizado entre varios profesionales, los cuales vieron la necesidad de hacer una universidad como tal o una extensión de la universidad que ya existía. En 1977 se nombra al doctor Solórzano, Mora Solórzano, y el que propone en 1981 al consejo académico la extensión para crear la universidad en Manavita, que es de la que estamos hablando como tal. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM, también conocida por el acrónimo como lo acabo de mencionar, tiene una ideología laica pluralista, creada en 1985 y su sede principal está en Manta. Laica, para los que digamos no tenemos el conocimiento a fondo, estoy averiguando y es como una universidad de conocimiento libre. Cuentan además de 7 campos adicionales a este en Manabí. Está Choné, Banía, El Carmen, Flavio Alfaro, El Catón Pichincha y las demás sedes en Santo Domingo. Vamos a entrar de lleno a lo que era como tal la Facultad de Medicina, que es en la que se enfocó este estudio. Tiene dos bloques de edificios de hormigón como tal, su columnas y vigas es tipo aporticada realmente y la mayor luz que se puede encontrar es de 3.5 metros. Entonces, llevándolo a un análisis, da cierta rigidez a los elementos, no tener luces tan lejanas de punto a punto entre las columnas y la gran cantidad de columnas que vamos a ver. Eh, ¿Qué inconvenientes tenía? ¿Qué inconvenientes presentaba? Vamos a encontrar columnas cortas. Hay conjuntos de construcción de 5 centímetros que realmente pueden presentar un daño grave cuando comience un movimiento entre los dos bloques. No se van a mover monolíticamente, sino se van a mover individualmente, lo cual va a causar un daño bastante, bastante grave a la estructura. Y las distribuciones de carga y las conexiones verticales no son continuas, lo cual sigue comprometiendo el elemento. Características estructurales como tal, lo que mencionaba. Acá vemos la imagen, la ilustración 2. Aquí vemos el plano de la estructura y vamos a ver las luces. Vamos a ampliar un poquitico más. Aquí me tomo el atrevimiento de ampliar el plano, ya que pues en la diapositiva anterior no se ve. Y podemos ver una gran cantidad de columnas perimetrales y céntricas. Y como se mencionaba inicialmente en el estudio, la luz más lejana es de 3.5 metros. Podemos ver que hay aulas que fueron diseñadas para laboratorios y aulas que son bloques de mayor peso. La separación realmente de estos bloques no es muy clara en el plano, pero puede verse definida por el tipo de uso que le están dando a cada bloque. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la estructura en el terremoto del 16 de abril de 2016? Fisuras y fallas por columna corta. Es el daño más común en las columnas en este edificio. Ahorita vamos a ver la evidencia de 2 o 3 columnas con el registro fotográfico que logramos conseguir y deformaciones horizontales en algunos elementos como paredes y ventanales. ¿Qué pasa? Al ser tipo pórtico y al ser una estructura de hace más de 20 años, no se construyó bajo algún código que restringiera o que garantizara que los muros que se construyen en el tipo pórtico fueran anclados al elemento de alguna manera segura, con anclaje químico o mecánico de alguna manera, pero no se garantizó. Por lo tanto, cuando hubo el movimiento telúrico causó daños a cortante, que son muy notables, y separaciones, y se soltaron. Debido a que son muros y a que causan daños, la propuesta de los autores es reemplazar dichos muros con láminas de fibrocemento, o Gypsum, como ellos llaman como tal la marca comercial allá en Ecuador. Un desplazamiento del bloque 2 hacia una quebrada ya es una cuestión más geológica,
y tuvo fallas de corte. Entonces ahorita vamos a ver el movimiento, lo que se nota hacia la quebrada. Posiblemente debe haber un estudio a futuro y mejoramiento del suelo, un pilotaje o una columna o un muro pantalla que garantice la estabilidad de la estructura. Grietas cortantes, como ya lo he mencionado, y desplazamientos del suelo. Aquí les estoy presentando el mapa como tal del movimiento telúrico y de los daños que presentó dicha estructura. Este terremoto se dio el 16 de abril de 2016, causado por la subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa continental suramericana. Alguna vez tuvimos estas clases en ingeniería y tal vez es importante recordarlo, profesora. El efecto de subducción es cuando la placa oceánica se mete por debajo de la continental. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sucedió y cuando eso sucede, dicho movimiento, dicho roce, es el que causa el movimiento telúrico de gran manera y causando conmoción. Todo el continente suramericano está afectado por la placa de Nazca. Nosotros también tenemos aquí en Bucaramanga un nido de movimiento telúrico en la Mesa de los Santos. Ellos también tienen muy cerca a Manta un nido generado por el movimiento de la placa de Nazca. Adicionalmente, que estamos muy cerca al cordón de fuego del Pacífico. Entonces, para dar continuidad y mostrar lo que se realizó y los daños registrados, dejo con usted a mi compañero Steven Padilla, el cual le va a explicar más a detalle y más a fondo lo que pasó con esta estructura. Muchísimas gracias por la atención. A continuación veremos los daños registrados en la Facultad de Medicina de la universidad. En la figura del lado izquierdo observamos que la fachada presentó falla de columna corta y al fondo observamos el parqueadero. A la derecha observamos pues, la vereda o el andén de este parqueadero donde es el tránsito peatonal, pues tiene un desplazamiento vertical bastante considerable. Y por la información recolectada se sabe que esta área ya había tenido estos desplazamientos previos al sismo. Y precisamente unos días antes del terremoto, las aceras, los andenes, los bordillos habían sido reparados, pero desafortunadamente después del terremoto quedaron, como se ve en la imagen a continuación, pues bastante deteriorados. Aquí vemos las tres columnas que presentaron fisuras, que son la columna A4, A3 de la planta baja y la D4 del primer piso del bloque 1. Todas estas columnas presentaron el efecto de columna corta, como se mencionó pues anteriormente. En el caso del bloque 2, pues este se desplazó de forma oblicua hacia la quebrada y en este desplazamiento pues la mampostería que se encuentra en dirección perpendicular a la fachada se convirtió pues en una carga lateral extra a estas columnas M3 y M4 y ocasionaron las fallas acortantes que se evidencian en las imágenes. En estas figuras 12 y 13 podemos ver las fisuras o las grietas que tienen estos muros que prácticamente van desde el piso hasta el techo a lo largo, a lo ancho de toda la pared y ocasionando pues fallas por cortante. También en esta inspección se logra visualizar que la mampostería de estos muros son ladrillos en arcilla macizos. ¿Cuál fue la estrategia de rehabilitación estructural para esta edificación? Pues el enfoque técnico se centró principalmente en el encamisado de las columnas. Luego se eliminó pues, el hormigón suelto o el concreto suelto que tenía desprendimientos y se redujo el tamaño original de esta columna que es de 40 por 40 hasta su núcleo, hasta dejar el acero expuesto y este quede de 30 por 30. Se añadieron pues, nuevas armaduras, nuevos refuerzos estructurales anclados a la viga y a la cadena inferior. También se instalaron recubrimientos con conectores tipo C y anclados con epóxico para garantizar de que este concreto nuevo, al unirse con el concreto viejo, quede en una estructura monolítica. También reemplazaron pues, las paredes dañadas por sistemas livianos también de tabicas Gibson, lo que redujo la carga lateral incluida. También se utilizó el modelo o el método espectral para simular el comportamiento de la estructura, con paredes rígidas, que era su diseño original, y con paredes livianas, concluyendo pues, que estas nuevas son mucho mejores y mejoran la respuesta sísmica. En los dos primeros pisos, las losas son de hormigón armado o concreto reforzado, y en el tercer piso es una cubierta en base a una celosía de lámina delgada. Por las luces cortas que presenta esta estructura y en la época que se construyó, se presume que las losas son alivianadas de 20 centímetros. Se decidió pues darle una mayor capacidad para resistir al cortante a estos elementos mediante su encamisado y se destacó que las columnas no tienen problemas a flexocompresión y esto no los obligó a que tuvieran armadura o refuerzo hasta los pedestales y no hubiera necesidad de reforzarlos. Aquí vemos cómo es el procedimiento de encamisado de las columnas. Pues lo primero que se realizó fue apuntalar bien estas columnas que tenían daños con puntales metálicos cada 40 centímetros en las dos direcciones en toda el área cooperante. Luego se eliminó aproximadamente 50 centímetros de longitud de las paredes o los muros aledaños o que conectaban con estas columnas para dejarla totalmente expuesta y poder trabajar más cómodamente. Luego pues se retiró la parte afectada del hormigón, la que tuviera fisura, la que estuviera desprendida, hasta llegar al núcleo y luego proceder con una buena limpieza. Después de ya quitar todo esto de los cuatro lados, de las cuatro caras de la columna y tener solo el núcleo, esta ya queda de 30 por 30, como vemos en el detalle. Entonces en el lado izquierdo vemos como era antes, que es de 40 con 40, con un recubrimiento de concreto hasta el acero de refuerzo de 5 centímetros. Y ya retirando todo esto queda el elemento de 30 por 30, sin su recubrimiento.
Cuando ya se tiene pues este núcleo, se procede pues a instalar la armadura o el acero de refuerzo vertical y esta misma pues sería anclada a la viga superior y a la viga o a la cadena inferior. Y no es necesario pues que atraviese ninguna de estas dos debido pues al problema de cortante y de que solo se le desea aumentar esa mayor capacidad del corte y eliminar el problema de columna corta. Aquí observamos cómo era el antes y cómo era el después. Cuando ya se despejó la columna, se quitó su recubrimiento, quedó con una zona limpia y adecuada para trabajar y poder instalar el nuevo acero de refuerzo, que es el que ya vemos en el lado derecho, con sus respectivos ganchos tipo C de anclaje para el núcleo. Asegure este nuevo refuerzo. Aquí vemos el detalle de este gancho en forma de C, en cuales sus aletas horizontales miden 20 centímetros y su lado vertical mide 30 centímetros. Entre cada gancho van separados cada 12 centímetros. Esta instalación es súper sencilla, simplemente con un taladro se perfora el núcleo del concreto o de la columna. Llegando pues a la profundidad deseada, se instala el gancho y se rellena con epóxico para darle una mejor adherencia. Ahora hablando del método de análisis, que fue el método espectral utilizado pues en este proyecto. ¿Pero qué es el método espectral? Pues este método también se conoce como análisis dinámico modal y es una técnica que es bastante utilizada en la ingeniería estructural y nos ayuda a estimar la respuesta sísmica de las edificaciones ante movimientos sísmicos. Este método básicamente considera la dinámica de la estructura en función de varios factores. Uno de ellos es la frecuencia natural de vibración, los modos de vibración y las aceleraciones espectrales del terreno del suelo donde está la estructura. Este análisis para este proyecto se hizo bajo dos escenarios. El primero, suponiendo que se reconstruyen con la misma mampostería, que es más pesada y más rígida, manteniendo el mismo diseño inicial. O la segunda opción es considerando que se hace con paredes livianas y flexibles, los muros Gibson, y esta pues es la propuesta de rehabilitación que se realizó. Estos modelos fueron analizados considerando los siguientes factores. El componente NS del terremoto fue el más desfavorable. Un factor de reducción sísmica R igual a 4 debido pues, a las condiciones estructurales desfavorables de esta estructura, como la falta de continuidad de las columnas, la ausencia de vigas descolgadas y mayor debilidad del primer piso con respecto a sus pisos superiores o del segundo hacia arriba, lo cual ocasiona un efecto de piso blando. Pero en conclusión, pues este análisis fue clave para validar la solución de la rehabilitación propuesta, permitiendo demostrar que los bloques que iban a ser intervenidos podían resistir un evento sísmico similar al ocurrido. También se evidenció que el mayor riesgo estaba en la falta de continuidad estructural y no solamente en la masa propia del edificio, y ayudó a reforzar la importancia de un análisis dinámico frente a un análisis estático en edificaciones con irregularidades o daños bastante evidentes. Como comentarios y conclusiones finales, pues si bien es cierto que las estructuras donde funciona esta facultad responden pues a un nivel de conocimiento y a unos procesos que se elaboraron hace más de 2 décadas, la principal vulnerabilidad de esto se originó pues en fallas por columna corta y problemas geotécnicos. El encamisado de las columnas permitió mejorar bastante la capacidad de corte de las columnas sin requerir algún refuerzo adicional para cargas a flexocompresión o esfuerzos a flexocompresión y se logró pues, una solución segura y funcional adecuada para soportar un sismo de las mismas características. Sin embargo, es de recalcar la necesidad de un estudio geotécnico muy especializado, ya que pues, el deslizamiento del suelo no fue resuelto en este análisis, solamente fue tenido en cuenta la parte estructural de la facultad. Se mejoró bastante o notablemente el comportamiento sísmico de los bloques estructurales, cambiando las paredes de mampostería tradicional que tenían daños por paredes Gibson. Y la solución presentada en este artículo es para dejar operativos los bloques estructurales y quienes allí trabajan puedan hacerlo en un ambiente de completa seguridad, de completa tranquilidad, de que no vayan a tener o de que no van a tener novedades a futuro por eventos similares, ya que pues, la estructura es capaz de soportar un sismo de las mismas características al que ocurrió el 16 de abril. Esta es la bibliografía utilizada en el proyecto y eso sería todo. Muchísimas gracias.